El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Hoy, en este Evangelio del día sábado, aparece de alguna manera la Virgen María, que fue la que cuidó, la que crió a nuestro Señor Jesucristo. Y parecería en un primer momento que nuestro Señor es un poco áspero con su mamá cuando le da ese piropo, pues esa mujer del pueblo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Y nuestro Señor pues no alaba esa frase, sino que dice más bien: felices y dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Está hablando de la coherencia que tiene que haber en nosotros como cristianos, pero la primera coherente fue la Virgen María. La primera que escuchó la palabra de Dios, que escuchó al arcángel San Gabriel y que le dijo sí desde el primer momento, siempre le dijo que sí. Cuando se le perdió en Jerusalén a nuestro Señor Jesucristo y Jesús lo encuentra y le dice: «Debo estar en las cosas de mi Padre», María también le dice que sí, guardaba para entender todas esas cosas en su corazón. Y la Virgen María también dijo que sí cuando nuestro Señor Jesucristo, en su plan de salvación y cumpliendo la voluntad de Dios, muere en la cruz. Ella también dijo que sí. Y lo dijo estando presente allí a los pies de la cruz. Cuando otros que habían visto tantos milagros, como los apóstoles, habían huido y lo habían dejado solo. Ella siempre fue coherente. Ella siempre escuchaba lo que le decía Dios, interpretaba lo que le decía Dios y lo cumplía. Pero una mujer brasileña, mamá de un niño que se llama Mateus, enfermo, tenía un problema de exófago y estaba vomitando. El muchacho cada vez que comía vomitaba. Y pues estaba realmente bien enfermo, estaba en los huesos. Y era una mujer fervorosa, había hecho ya muchas novenas, era una de esas devotas que había ido por todas las devociones buscando quién curaba a su niño. Y pues no acababa de conseguir el toque, ¿no? Es aquello como el piano, ¿no? Que tiene que haber la tecla, ¿no? Hay muchas teclas, pero para que suene bien tiene que tocar la tecla correcta. Bueno, pues ella fue a una iglesia y había pues allí una imagen, una reliquia de un muchacho italiano, Carlo Acuti. Y entonces el muchacho con su mamá y con su abuelito iban hacia la reliquia y la iban a besar, la iban a venerar. Y entonces le dice el niño a su abuelo, que era el que lo llevaba en brazos, le dice: «¿Y qué le pido cuando bese la reliquia?». Y el abuelo le dijo: «Dile que ya no quieres vomitar más». El niño besó la reliquia y desde entonces ya no vomitó más. Cuando los médicos le hicieron las siguientes pruebas, dijeron que estaba milagrosamente curado. Ese fue el milagro en el proceso de beatificación de Carlo Acuti. Y la mamá de este Mateus decía: «Es que no hay milagros actuales. Es que los milagros son todos de hace 100 años, 200 años, ¿no? De los santos que hay, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, no hay milagros aquí en el siglo XX, ¿no? Pero el XX ya es el siglo pasado.
del 21, no hay ninguno del 21. Y entonces eso se lo estaba diciendo al párroco, al padre Paulo, su párroco. Y le decía al padre, dice, pide porque sí que también hay milagros. Y bueno, ocurrió el milagro. Ese milagro fue el que disparó el proceso de beatificación que fue aprobado por el Papa. Y que hoy, en este momento, está siendo la beatificación allí en Asís, en Italia, de Carlo Acuti. El ejemplo de la Virgen María realmente es muy bonito, es hermoso. Pero no hay coherentes actuales, no hay hombres coherentes actualmente que respondan a las exigencias del Evangelio hoy. Sí que los hay. Y Carlos Acuti es uno de esos. Es no una persona grande, no es un sacerdote, es un joven de 15 años que murió de una leucemia fulminante que le llevó a la muerte en muy pocos años. Sin embargo, su vida está densa y llena de testimonios. Y testimonios para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes. Especialmente para los jóvenes que quieren ser un poco diferentes en este mundo y no pasar anónimos por el mundo simplemente siendo como todos los demás. A este Carlo Acuti se le llama el cibernauta de la Eucaristía. Hoy todos saben manejar las computadoras, son expertos en computadoras, pero hacen lo mismo que todos. Simplemente enseñan cosas vanas del mundo, pero de Dios, como no da dinero eso, no. Este Carlo Acuti, sí, este Carlo Acuti se metió a hacer del Internet un medio para llevar la Eucaristía a todos los rincones. Hoy es una persona que la conoce mucha gente, es un muchacho de 15 años que pues, no hizo nada relevante, simplemente ser santo, pero no hizo nada relevante para las cosas del mundo. Pero bueno, él se metió, era un enamorado de la Eucaristía. A los 4 años, Carlo Acuti le decía a su mamá, una mujer exitosa, una mujer con estudios, una mujer que tuvo a Carlo en Londres en 1991, aunque ellos eran italianos. Y entonces a los 4 años le decía a su mamá, poco creyente, religiosa, había ido 3 veces a misa, ella, en su vida. Cuando la bautizaron, cuando recibió la primera comunión y cuando se casó. Son las 3 veces en que ella fue a misa. Y su hijo, con 4 años, le dijo y le decía a su mamá, oye, vamos a entrar en la iglesia porque tengo que dar un besito a Jesús. Y entonces se la jalaba a la mamá para dar un besito a Jesús. Y el niño, Carlo, empezaba a preguntarle a su mamá preguntas de teología que ella ni tenía la más remota idea. Sin embargo, el amor de una mamá pues, es realmente fantástico. Y empezaron a hacer un curso de teología para ver cómo respondía su hijo sus preguntas. A los 7 años, Carlo hizo su primera comunión. Y desde entonces, 7 años, iba a misa diaria. Y hacía un momento de adoración, o antes de la misa o después de la misa. Y rezaba. Y empezó a gustarle mucho el Internet. Le decía a su mamá, el Internet es un mundo oscuro, lleno de peligros. Y él le dijo, vamos a hacerlo un mundo lleno de luz, que lleve a Cristo a los demás. Y empezó a investigar sobre la Eucaristía. Quiso hacer una página donde se hablase de la Eucaristía, que está en Internet, que son los Miracoli Eucaristici. Y pues lo hizo, y está muy visitado ese. Él pidió a su mamá ir por Europa para fotografiar, para tener una base fotográfica de todo lo que él estaba investigando. Y es un estudio bien profundo sobre los milagros eucarísticos.
porque él decía que la Eucaristía era para él la autopista para llegar al cielo. Y pues lo hizo. Cuando uno lee su vida, ve su amor a la Eucaristía, ve su caridad. En su entierro había mucha gente que su mamá no conocía, y es que él de forma anónima, sin que lo supieran sus papás, ayudaba a sus congéneres, pobres y todo lo demás. El primer dinero que él recibió, que le dieron sus papás, él lo utilizó para comprar una manta a un mendigo que siempre veía cuando iba a misa y que tenía frío, y que se le veía que tenía frío. Lo primero que él recibió fue para comprar esa manta y dársela a ese mendigo. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Christus Vivit, sobre el tema de los jóvenes, que escribió hace algunos años, habla de Carlo y habla de cómo el Internet es un medio para hacer tanto mal, y sin embargo, cómo este joven creativo y genial, el venerable Carlos Acuti, quien sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y obsesionados con el tiempo libre, él los transformó en nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y para comunicar valores y belleza. Hoy, en este sábado, en que estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo valora, realza la coherencia de la Virgen María, que escuchaba y que practicaba, hoy en el mundo, ante los retos que tenemos, este otro joven, Carlos Acuti, nos enseña cómo los medios tan buenos que tenemos nosotros de evangelización los utilicemos para evangelizar. Muchos estarán viendo la beatificación que están haciendo allí en Asís, pero así como el testimonio de Carlos ha ido penetrando en lugares escondidos, sin saber cómo, bueno, pues que ese testimonio de Carlos haga que toque el corazón de tantos jóvenes que son expertos en los medios de comunicación, en el Internet, para que hagan de ese medio un campo de evangelización, un campo para transmitir a Cristo, un campo para poder transmitir los valores. Y no solamente los jóvenes, sino todos esos adultos que se la pasan ahí viendo, o nos las pasamos viendo cosas no malas, pero perdiendo el tiempo. No perdamos el tiempo, llevemos a Cristo a los demás. Que así sea.